Actividad número 8. Electroneumática. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 1. Mando indirecto a un cilindro de simple efecto. El vástago de un cilindro de simple efecto ha de salir al ser accionado un pulsador. El vástago regresará al soltar el pulsador. Se entiende por mando indirecto porque el cilindro es gobernado mediante una válvula distribuidora monoestable, ya que al ser el mando eléctrico no puede gobernarse directamente como se hacía con el mando neumático. Este ejercicio tiene dos posibles soluciones. Primera, accionamiento directamente de la electroválvula de pilotaje con el pulsador. Y la segunda, utilizando un relé auxiliar y un contacto de este relé para accionar la electroválvula o solenoide. Aquí tenemos la solución número 1. Un cilindro de simple efecto con retorno de muelle. Una válvula 3 medios con pilotaje eléctrico y retorno por muelle. Una fuente de poder. En el circuito eléctrico tenemos un pulsador, una fuente de 24 voltios y un solenoide, que es el que controla, que acciona la electroválvula. Miremos el ejemplo. Y en el segundo caso tenemos la segunda posible solución. Tenemos el mando indirecto. Tenemos utilizando un relé auxiliar y un contacto de este relé para accionar la electroválvula o el solenoide. Miremos el ejemplo. Mando indirecto. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 2. Mando indirecto a un cilindro de doble efecto. El vástago de un cilindro de doble efecto ha de salir al accionar un pulsador. Soltando el pulsador, ha de regresar a su posición inicial. Realizar las dos simulaciones, con y sin relé auxiliar. Para el mando indirecto, en este caso para el mando directo de un cilindro de doble efecto, solo necesitamos un pulsador y el solenoide, que activará la válvula. 5 medios que vamos a utilizar para el cilindro de doble efecto. Vamos con la simulación. Vemos que al presionar el pulsador, el cilindro de doble efecto, el émbolo sale, dejamos de presionar y el émbolo ingresa. La primera solución, un mando directo. Aquí tenemos la segunda solución, mando indirecto de un cilindro de doble efecto. Mediante la bobina de un contactor, accionará un contacto que éste alimentará al solenoide. Activamos el pulsador. Vemos que la corriente está circulando, activando tanto la bobina como el solenoide para hacer que el émbolo salga. Dejamos de presionar y el aire sigue fluyendo hacia la posición del émbolo contraído. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 3. Mando indirecto de un cilindro de doble efecto con dos pulsadores. En este ejercicio se desea que un cilindro de doble efecto salga cuando se accione un pulsador y siga afuera hasta que se accione el pulsador de regreso. Se utilizará la solución de emplear relés auxiliares, uno para cada pulsador. Como vemos en la simulación, un mando indirecto de un cilindro de doble efecto con dos pulsadores. Tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula 5 medios con accionamiento mediante electroválvula y retorno con electroválvula. En el sistema eléctrico tenemos dos pulsadores, uno para que el émbolo salga y con el otro para que el émbolo regrese. Como vemos, al activar el S1 para que el vástago del cilindro salga, vemos que este da paso a la corriente hacia la bobina de K1, el cual activará un contacto que alimentará a la electroválvula, que es para que accione y el émbolo del cilindro
salga. Dejamos de presionar y para lograr que el émbolo del cilindro retroceda, activamos el S2. El S2 activa o permite el paso de la corriente hacia K2, que este K2 activa un contacto que alimenta hacia la electroválvula que permitirá que retorne el vástago. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 4. Mando indirecto de un cilindro de simple efecto con dos pulsadores. En este ejercicio se desea que un cilindro de simple efecto salga cuando se accione un pulsador y siga afuera hasta que se accione el pulsador de regreso. Se utilizará la solución de emplear relés auxiliares, uno para cada pulsador. Como vemos en la simulación, el mando indirecto de un cilindro de simple efecto con dos pulsadores, para el caso necesitamos una válvula distribuidora de 3 medios con activación y retorno de electroválvulas con escape a la atmósfera. Y el circuito eléctrico, los dos pulsadores, uno para el avance, el otro para el retroceso. Como vemos, al activar un pulsador, este permite que la corriente fluya hacia K1, el cual activa un contacto que alimenta a la electroválvula y permite que el vástago del cilindro avance. Al presionar S2, dos contactos de la bobina K1 se cierran, dando paso a la electroválvula que activará el retroceso. Vemos la simulación. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 5. Mando de un cilindro de simple efecto con dos pulsadores en serie. El vástago de un cilindro de simple efecto debe salir al accionar simultáneamente dos pulsadores de marcha. El vástago regresará al soltar uno cualquiera de ellos. Como vemos en la simulación del mando de un cilindro de simple efecto con dos pulsadores en serie, para lo cual contamos con un cilindro de simple efecto con retorno por muelle y una válvula distribuidora de 3 medios. Con accionamiento de electroválvula tenemos dos pulsadores en serie, una bobina y un contacto, y la electroválvula. Como nos dice en el ejemplo, al activar simultáneamente los dos pulsadores, el vástago del cilindro avanza. Al dejar de presionar uno, cualquiera de ellos regresa. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 6. Mando de un cilindro de doble efecto con dos pulsadores en paralelo. El vástago de un cilindro de doble efecto saldrá y se mantendrá afuera mientras esté pulsado uno de los dos pulsadores en marcha. Al soltarlos, regresarán. Para el mando de un cilindro de doble efecto con dos pulsadores en paralelo, requerimos de un cilindro de doble efecto, una válvula distribuidora de 5 medios con escape a la atmósfera, con la activación de una electroválvula y retorno por muelle, y una fuente neumática. En el circuito eléctrico tenemos los dos pulsadores en serie, una bobina que activará un contacto que me dará el paso a la corriente para activar la electroválvula. Como nos decía el enunciado, al pulsar cualquiera de los dos, el vástago del cilindro avanzará. Al dejarlo de pulsar, este regresará. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 7. Mando de un cilindro de doble efecto con circuito de autorretención, memoria o realimentación. Un cilindro saldrá si se pulsa un pulsador de marcha y seguirá afuera aunque se haya soltado el pulsador de marcha.
El regreso solo se producirá cuando se pulse el pulsador de paro. Se utilizará una válvula distribuidora monoestable y un único relé auxiliar. Como vemos en la simulación, para el mando de un cilindro de doble efecto con circuito de autorretención, tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula 5 medios con accionamiento por electroválvula y retorno por muelle con escapes a la atmósfera. En el circuito eléctrico tenemos un pulsador para la marcha, un pulsador abierto para la marcha y un pulsador cerrado para el paro. Como vemos, al pulsar S1 activamos un contacto que mantendrá alimentado a la bobina y este otro contacto que dará alimentación a la electroválvula. Aplastamos el pulsador de paro y regresa a su posición el vástago. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 8. Retroceso automático de un cilindro de doble efecto con un final de carrera. Un pulsador de marcha hará salir un cilindro y este al llegar al final de su recorrido activará un final de carrera que le hará regresar. Se realimentará el pulsador de marcha. Como vemos, para la realización de este ejercicio necesitamos un cilindro de doble efecto, una válvula 5 medios con accionamiento mediante electroválvula y retorno por muelle con salidas roscadas del escape, una fuente de presión y válvulas estranguladoras. En el circuito eléctrico tenemos un pulsador que el émbolo avance y un final de carrera que hará que cuando llegue a la posición final automáticamente el vástago retorne. Necesitamos una bobina para activar dos contactos que activarán una electroválvula y este dará paso a flujo de aire para que el émbolo avance. Como vemos en la simulación, al final de la carrera retrocede. Al final de la carrera activa un final de carrera que hará que retorne el vástago. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 9. Retroceso automático de un cilindro de doble efecto con un final de carrera. Un pulsador de marcha hará salir a un cilindro y este al llegar al final de su recorrido activará un final de carrera que le hará regresar. Se realimentará el pulsador de marcha. Como vemos en el circuito de retroceso automático de un cilindro de doble efecto con un final de carrera, tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula distribuidora de 2 medios con accionamiento y retorno por electroválvula. Tenemos dos válvulas estranguladoras para ver el paso y el retroceso del cilindro más lentamente. Tenemos el circuito eléctrico, un pulsador, un final de carrera que activará el retorno, una bobina con sus respectivos contactos abiertos y un cerrado, y dos electroválvulas que activarán tanto el retorno como el avance. Vemos que al activar un pulsador, este hace que avance el cilindro y el final de carrera donde bajamos más velocidad. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 10. Movimiento oscilante de un cilindro de doble efecto. Después de conectado un interruptor, ha de salir y entrar continuamente un cilindro de doble efecto hasta que se desactive el interruptor. Se utilizará una válvula distribuidora de 5 medios y 2 relés auxiliares. Como vemos, para el movimiento oscilante de un cilindro de doble efecto, necesitamos los mismos materiales, un cilindro de doble efecto, una válvula de 5 medios
conexionamiento y retorno mediante electroválvulas con salidas por rosca a la atmósfera, una fuente, dos válvulas estranguladoras que le vamos a poner en un 10%. Para el circuito eléctrico necesitamos un interruptor, dos finales de carrera, tanto para el retorno como para la salida, dos bobinas que activarán dos contactos, uno para el retorno, que es este K2, y un K1 para el ingreso. Podemos en marcha. Vemos cómo el cilindro avanza y regresa nuevamente mediante la activación de un interruptor. Los finales de carrera A0 se encargan tanto del avance como A1 del retroceso. Las electroválvulas A1 que cambian de posición a la válvula distribuidora tanto para que el émbolo salga como para que el émbolo retorne. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 11. Mando de un cilindro con comportamiento temporizado. Al accionar el pulsador de marcha, saldrá un cilindro, llegará al final de su recorrido y pasados 5 segundos regresará de manera automática. El cilindro será de doble efecto. Mando de un cilindro con comportamiento temporizado. Tenemos un cilindro de doble efecto, dos válvulas estranguladoras, una válvula distribuidora de 5 medios, conexionamiento y retorno mediante electroválvulas con escape a la salida enroscado y una fuente de presión neumática. En el circuito eléctrico tenemos un pulsador que hará activar a un relé y este relé accionará que el émbolo salga, mientras un temporizador activará otro contacto que activará a otro contacto de la bobina para que el émbolo retorne. Como vemos en la simulación, llega hasta un final de carrera donde activa un temporizador, el cual pasados 5 segundos hará que automáticamente el émbolo retorne. Ejercicios intuitivos. Ejercicio número 12. Se desea que un cilindro de doble efecto realice automáticamente 10 secuencias de salida, entrada y luego se pare. La solución a este circuito podría mejorarse más adelante. Ahora serán necesarios un interruptor de marcha, y un pulsador para resetear el contador, el propio contador que activará un tercer auxiliar. Al activar un pulsador en S1, como vemos en la simulación, al activar un S1, este realizará el movimiento a salir y entrar arrastrado mediante. Este contará hasta 10 y se parará.